Siento que inclusive estuve como algunas semanas así como sin fe. Yo dije, esto no lo voy a poder superar. Dios no existe. No hay forma que podamos salir de esto. Y ahí como que entré en una fase de no sé qué voy a hacer. Estoy como devastada. Hasta aquí llegamos. Ya no quiero hacer más nada porque de verdad que el proceso de las hormonas es como bien pesado. Entonces, siempre la intención o la frustración iba un poco a cómo poder transmitirle a ella que hay alguna forma de que podamos hacerlo y debemos seguir teniendo fe. Entonces, el cómo aguantar o cómo soportar, yo creo que yo se lo pongo al hecho de siempre creer. Salió embarazada y iba pasando mes por mes, semana tras semana. ¿Y cómo se vivió el embarazo? Siempre tuve mucho miedo. A pesar de que no tuve como un embarazo comprometido por alguna patología, siempre fue miedo. Cada vez que íbamos al control era rezando porque existiera latido, porque no existiera ninguna patología en el bebé, porque no pasara nada. Recuerdo que como en el mes 4 o 5. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos una historia que quiero contarles y compartir con cada uno de ustedes, de esas historias que nos permiten ver el panorama de una forma diferente, esas historias que nos recuerdan que no estamos solos, que lo que nos ocurre no es exclusivamente para nosotros, que hay muchas personas más que lo están viviendo, pero sobre todo esas historias que nos recuerda que existe un Dios que lo hace todo posible. Quiero decirles de antemano que esta es una historia que me toca mucho el corazón, que son amigos muy cercanos, que son de esos pacientes que se vuelven amigos, pero que son esas historias, como les dije, que nos recuerda que no solamente es posible, sino que con perseverancia, siendo obedientes, buscando fuerzas, así sea donde no se encuentren, podemos encontrar esa luz que tanto estamos buscando al final del túnel. Así es que hoy quiero presentarles a mis amigos Gabriela y Simon que nos acompañan en el día de hoy y quiero honrarles, ¿saben? Porque, conversaba yo con Gaby y le decía que quiero honrarles de antemano porque partiendo que no todo el mundo tiene el valor de venir a abrirle la intimidad de su hogar a otras personas. Y quiero honrarles porque literalmente, no sé si ustedes lo están viendo así, pero yo lo veo que literalmente ustedes ahorita están siendo instrumentos de Dios aquí en la tierra para poder bendecir a otros hogares. Así es que gracias por aceptar la invitación. Bueno, Luz, para nosotros un placer acompañarlos. Como Luke lo decía, ustedes se convirtieron en nuestros amigos, nos acompañaron en todo ese proceso tortuoso, pero que al final dio muchísimos resultados y que hoy en día tenemos una princesa hermosa. Y yo le decía que si nuestra experiencia puede ayudar a otros y puede ser luz para otros, con muchísimo gusto los vamos a acompañar. Oye, mi pastor dice siempre, crecer duele. ¿Y dolió? Mucho. ¿Ah? ¿Sí, Juan? Siempre duele porque es cuando llegan realmente los aprendizajes. Claro. Antes simplemente no tenemos la madurez quizás para ver las cosas que realmente son complicadas o que pasan en la vida. A medida que crecemos, adquirimos esa madurez y esa conciencia de las cosas que realmente son difíciles. Dejamos de jugar, de ser niños y estos problemas adultos aparecen más. Así es, estos problemas de adultos. Oye, no sé si a ustedes le pasó igual que a la gran mayoría, que nos pasa es que, bueno, crecemos, nos formamos, formamos nuestro hogar y después automáticamente vienen esas metas y esos anhelos de querer ser papá. Y cuando nos enfrentamos a una realidad de que, no es tan fácil como se creía, es como si estuviéramos en una maratón corriendo, pero así a toda velocidad y nos toparon con una pared de cristal que no vimos. ¿Les pasó a ustedes eso? Sí, yo creo que eso que tú dices, uno siempre como que cuando establece ya una pareja definitiva, independientemente que te cases o no, uno siempre tiene como esa meta, o la mayoría de las mujeres hoy en día deseamos ser mamá. Y cuando te chocas con esta pared, como tú dices, la verdad que es doloroso, porque uno empieza como a preguntarse tantas cosas, ¿por qué a mí? Porque sí, no sé, soy profesional, soy bonita, ayudo a los otros, colaboro con los otros, me toca esta parte de la historia y yo creo que sí, es muy,
el choque es fuerte. El choque. ¿Tú también te estrellaste? Sí, bueno. Y te le pregunto, y perdón que te deje allí, y te pregunto es porque nosotras las mujeres creemos que los hombres no sienten nada. Sí, bueno, es muy importante. Justo la naturaleza de la humanidad te dice que un poquito este problema siempre va a solamente recaer sobre la mujer. Obviamente que el hombre no le importa o no le interesa o le da lo mismo o simplemente pasa la página y sigue adelante con otra persona, pero realmente cuando te adentras en toda la sensación del hombre, de las aspiraciones, del idealismo, de que la naturaleza del hombre es ser proveedor, de que quieres construir, realmente te encuentras con una impotencia muy grande porque lo que parece natural termina siendo eso mismo, un fenómeno de la naturaleza que no te puedes explicar. Realmente se escapa y se sale totalmente de la influencia directa cuando está pasando algo como esto. Claro. Y es entonces cuando, como hombres que somos proveedores, que queremos ser resolutivos, que queremos dar la tranquilidad, aparece todo ese dolor que de alguna forma tiene que esconderse a través del empuje del vamos adelante, del vamos se puede, del hay alguna forma, pero al final de cuentas, por tratar de ser fuerte, siempre eso va ahí escondido, está implícito y no siempre se ve. Realmente la mayoría de las veces pasa desapercibido, que es la realidad. ¿Y en algún momento se lo dijiste a Gaby? O sea, le dijiste, oye, yo también estoy sintiendo esto. O sea, en su momento, como yo le he dicho siempre a ella, cosas que más adelante te pasan factura en las relaciones, tú quieres ser como el roble, pues. La piedra, el que tiene la respuesta, el que tiene las soluciones, el que, bueno, pasó esto, ahora vamos a intentarlo por aquí, ahora vamos a intentarlo por allá, no se puede, no hay posibilidades en el país, ¿qué más hacemos afuera? Siempre estás como pasando esa página de la historia sin vivirla. Entonces, en el momento fue algo que no manifesté. Más adelante, siempre salen y empiezan a salir esas secuelas que es importante hablarlo porque si no las mencionas, si no las hablas, van creando grietas, o van creando inconformidades, o van creando cosas complejas. Y en su momento, ella también necesitó que quizás yo me quebrara o yo fuese más humano en ese sentido de simplemente decir, a mí también me duele, a mí también me hace daño. Totalmente. Y bueno, lo conversábamos en otros capítulos que también van a ustedes ver la oportunidad, tanto con la psicóloga y una conversación en un capítulo que grabamos con Jorge y contábamos esta historia. Yo le decía, para mí marcó un antes y un después cuando tú me dijiste, oye, yo también estoy sintiendo. Porque yo sentía como mujer, yo sentía impotencia de decir, todo lo estoy padeciendo yo y él no. Y a lo mejor si de un principio yo hubiese sabido que él también estaba sintiendo y padeciendo, la cosa fuese diferente. Sí. O sea, necesitamos saber y comprender que somos humanos los dos. Eso. Y que lamentablemente, pese a la parte psicológica, también este tipo de procesos genera muchas heridas. Sí. Y si las parejas no tienen como la madurez y esa resiliencia para después querer poner todos esos parches de curita en todas esas heridas y volver a renacer de todo eso que pasó y empezar la historia de nuevo, se fractura la relación. Entonces lo importante es eso, tener como la madurez y la resiliencia para volver a empezar, ver en qué te equivocaste, en qué fallaste y tomar ese impulso para comenzar de nuevo. Totalmente. ¿Nos quieren contar sus historias? Sí. ¿Nos quieren contar cuál fue su diagnóstico, qué fue lo que ocurrió antes de que llegara esa bella bendición que hoy en día podemos disfrutar? Fíjate, nosotros yo creo que desde antes de casarnos ya queríamos ser papás. O sea, nos vinimos acá, comenzamos todo el proceso y logramos un primer embarazo. Y o sea, todo esto igual antes de todo fue como muy abrupto el noviazgo, nos vinimos rápido. Sí, también nosotros tuvimos una relación muy pequeña en Venezuela. De estar aquí. Entonces, bueno, llegamos, decidimos que bueno, sí, nos vamos a casar, pero bueno, si viene un bebé, bienvenido sea. Y en ese interín, bueno, quedo yo embarazada de mi primer bebé y eso me lleva a un aborto espontáneo. O sea, a raíz de eso, conocemos a Jorge
y comenzamos a trabajar con él, bueno, pensando que este aborto era algo que también pasa con muchísima frecuencia. Totalmente. Que es un tabú también para todas las mujeres, que nadie lo cuenta, pero que igual duele, y uno queda como con esa sensación o ese sinsabor, por decirlo de alguna manera. Y ahí comenzamos como con todo el proceso. Después de cierto tiempo no logramos volver a embarazarnos y comienza como toda la serie de exámenes que no terminan nunca, con todo el peso recaído siempre sobre la mujer, pocas cosas para el hombre. Y bueno, y ahí un diagnóstico inexplicable, una infertilidad que no tiene una causa conocida, no está asociada a ninguna patología, que no sé si eso es peor o mejor. Es el limbo. Porque tú siempre esperas, bueno, me estoy haciendo un examen, me van a dar un diagnóstico y con eso vamos a hallar la solución para poder tener a nuestro bebé. Estamos buscando, tener una respuesta y no tener Pero peor. eso, al final pues eso, fue como una infertilidad por razones desconocidas y bueno, nada, ahí comienza como todo el proceso de ver cómo podemos solventar esto, aún sabiendo de que no había nada malo. Iniciamos con Jorge justo para la época de la pandemia además, una estimulación ovárica donde, bueno, tomas una serie de hormonas y en un tiempo determinado haces como relaciones sexuales programadas con la finalidad de que esa estimulación consigas que uno de esos óvulos sea fecundado. Ya, hagamos una pausa allí. Relaciones programadas. O sea, tener relaciones sexuales, o tener intimidad con tu pareja, es un acto de lo más sublime y más íntimo y la expresión de amor máxima que pueda tener. Pero cuando nos dicen, oye, tiene que ser hoy. ¿Cómo vivieron eso? No, yo creo que todo o sea, uno va como muy predispuesto ya, no es la misma naturalidad, pues, claro. En mi criterio. Sí, es que es muy complejo, esto es círculo de preocupaciones e influencias. Realmente nuestra influencia en este proceso era poca, tenemos que hacer lo que la programación nos dice que hagamos, pero al final de cuentas no tenemos certezas de nada. Claro. Y vivimos en unos escenarios en los cuales el proceso migratorio es muy notorio decirlo cuando te pasa esto, porque no tienes todas las respuestas de qué puedes hacer según la idiosincrasia, la cultura o los sistemas de salud. No tienes ni idea cuáles son los escenarios que tienes. Nos llegó pandemia, nos llegó estallido social y al final de cuentas ni siquiera tienes las respuestas de cómo vivir a nivel emocional todo el presente y estás cargado con el proceso de que quieres ser padre, pero tampoco depende de ti. Porque la naturaleza te dice, mira, hay un problema. Entonces, es muy complejo porque se volvía al final, más allá de ser un proceso placentero, es la responsabilidad de que si no hacemos esto, entonces no podemos ser padres. Ya estamos mecanizados allí. Exacto. Y fueron procesos muy complejos porque, bueno, como Gabriel lo mencionó antes, que lo dice y que es lo que se arrastra, que todos los procesos recaen en la mujer. Entonces, ya esa carga que tiene el hombre como que, bueno, uno no se puede inyectar. O sea, si uno lo pudiera hacer, a lo mejor lo hace. Si uno pudiera embarazarse y cambiarlo, a lo mejor lo hace. Pero claro, como la naturaleza lo hizo de esa forma... Claro, eso es lo que hay que aclarar, porque es que si vamos a la naturaleza, el sistema reproductor de la mujer es mucho más complejo y tenemos muchos más factores que estudiar. Y por eso es que recae, no es porque queremos torturar a la mujer. Y el hombre es mucho más simple y nada más allí es un estudio. Pero, y sí, claro, y si lo vemos en equivalencia en cuanto a estudio y esfuerzo físico, decimos, sí, pobrecita, yo también lo viví. Sí, yo me llevé la peor parte. Claro, me llevé la peor parte, pero está también esto que habla Simon, ojalá yo pudiera hacer. Sí, es como que el sistema es así. Exacto. Entonces tú estás metido en el sistema. O sea, en cierto sentido, aunque las tendencias del machismo y feminismo estén muy marcadas, este proceso es un poco feminista igual de lo que pasa porque el hombre no tiene, o sea, hasta que no tienes una madurez psicológica con la pareja, estás justo un poco marginado a que, mira, o sea,
quizás tú tienes que hacer solo la programación, pero a mí me toca todo lo demás. Entonces, Claro. hay que ponerse en los zapatos de la mujer, de la pareja y se entiende. Pero siempre va a ser un proceso muy complejo, Sí. porque, o sea, lo más importante en el ser humano al final son las emociones, ¿ok? Porque los procesos se pueden dar y todo puede salir bien, pero si las emociones se destruyen o las emociones se colapsan, ese proceso previo no va a traer el resultado que queremos, porque por lo que tanto se luchó como pareja para que sucediera después, simplemente se quiebra, pues. Claro. Entonces, es un trabajo muy importante y tiene un antes, un Durante y un entremedio y después. un después también. Es Por muy supuesto. importante. ¿Qué pasó después de esta programación, de esta No primera funcionó. fase? No funcionó. Bueno, seguimos haciendo otro tipo de estudios un poco más profundos y en ese momento Jorge nos sugiere hacer una fertilización in vitro, lo cual también es un proceso súper fuerte y complicado. Aparte, bueno, tuvimos que hacer un cambio de médico en ese momento, irnos a otra clínica, que ya eso también como que te rompe un poco toda la parte emocional, porque no es lo mismo trabajar con la persona que te ha acompañado Claro. durante todo el tiempo en este proceso a cambiar, no porque la otra persona sea mala o no, sino que no hay ese feeling con la otra A persona. mí también tiene que ver lo mismo, factores migratorios. Claro. O sea, todo pasa porque no estás en tu zona y las cosas no se dan como quieres. O sea, un factor muy importante. Claro. O sea, ¿verdad? Como que habláramos de su infertilidad, con un factor migratorio, con un factor de desconocimiento. Es complejo, son muchos. Es un universo muy grande alrededor del tema. Claro, totalmente. Y antes de eso, me olvidaba ese punto, pero también recurrimos a la medicina como holística. Trabajamos con un poquito con medicina china, que básicamente era como cambiar hábitos alimenticios, eliminar plástico. Y ahí también logré embarazarme, pero también lo perdí, lo recuerdo. Bueno, luego entramos en este proceso de fertilización in vitro. Muchas inyecciones, muchas hormonas. Cuando ya estábamos justo saliendo de la pandemia, fue para el 2021, mayo, junio del 2021, pero todavía aplicaba que debías hacerte los PCR antes de cualquier procedimiento médico o quirúrgico. Y cuando vamos a hacer la inseminación, después de todo el proceso de estimulación, con las pastillas, con las inyecciones, me dio una infección vaginal. Ok. Nos echaron para atrás, no pudimos hacer el proceso, perdimos toda esa parte de colocarte las hormonas, esperar que pasara la infección, controlarse, volver otra vez con las hormonas. Me toca hacerme el PCR, positivo para COVID, de nuevo para atrás. Así que bueno, cuando vamos al tercer intento, ya el definitivo, hacemos la fertilización in vitro y tampoco resultó. Entonces ahí fue cuando mi mundo se terminó de venir abajo. ¿Qué sentiste? Yo creo que frustración. Frustración porque tú dices, eso sí, he intentado todo. Si realmente deseo tener un bebé, te empiezas a cuestionar por qué otras personas sí pueden. Porque gente que no quiere un bebé sí lo puede tener. Incluso te confieso que hasta me peleé con Dios. O sea, llegó un momento que decía, no puedo creer por qué me pones en esta situación a mí. ¿Qué he hecho yo? Siento que inclusive estuve como algunas semanas así como sin fe. Yo dije, esto no lo voy a poder superar. Dios no existe. No hay forma que podamos salir de esto. Y ahí como que entré en una fase de no sé qué voy a hacer. Estoy como devastada. Hasta aquí llegamos. Ya no quiero hacer más nada porque de verdad que el proceso de las hormonas es como bien pesado. Bien pesado y que ya suficiente hormonas tenemos nosotras las mujeres como para bombardearnos con más hormonas. Imagínate tú, yo le preguntaba a Jorge y te lo pregunto a ti, ¿cómo la soportaste? Yo le preguntaba a Jorge, ¿cómo tú me soportabas con esa sobrecarga de hormonas? Es que es complejo porque entra la fase yo uso mucho esa palabra en la vida, de la empatía. O sea, la empatía es ponernos en los zapatos de las otras personas. Claro. Si nosotros estuviéramos en esos zapatos, quisiéramos que alguien tuviese empatía. Y cuando tú tienes la fe de que algo pase, entonces tienes que soportar todo lo que está allí. Gaby en esos momentos, en efecto, como siempre he dicho, me tocaba como, bueno, tengo que hacer el roble, tengo que hacer la piedra, tengo que estar fuerte. Yo me frustré por el hecho de querer generarle a ella
y decirle, hey, o sea, sí se puede, hay algo, alguna forma ahí de que podamos hacerlo. Me acuerdo de cuando se dio todo el proceso, o sea, yo buscaba y ya hicimos la fertilización ya de algo que no se tenía una planificación Sí, económica. aparte de lo Vamos a económico. buscar un vientre subrogado que no existe en Chile, que yo no tenía ni idea cómo yo iba a decir, cómo yo puedo pagar eso. Sin embargo, yo decía, bueno, de alguna forma lo puedo pagar. Entonces, siempre la intención o la frustración iba un poco a cómo poder transmitirle a ella que hay alguna forma de que podamos hacerlo y debemos seguir teniendo fe. Entonces, el cómo aguantar o cómo soportar, yo creo que yo se lo pongo al hecho de siempre creer. O sea, yo siempre me lo trató de la niña para crear debes creer. Yo siempre creí que era posible. Entonces ese creer tenía que ser más fuerte que eso que me decía y que era como el reto de que ella estaba en esa fase, pero iba a volver a creer. Entonces las fuerzas estaban ahí, en tener siempre fe, Claro. que es lo más importante. Tener un principio de que mientras estemos vivos, todo se puede de alguna forma. Entonces yo creo que de ahí salieron las fuerzas, de la fe, Claro. que es el valor que yo creo que más importante e invisible que uno pueda tener y que nadie lo puede cuestionar. Claro. No, y que todos en cualquier momento de la vida nos peleamos con Dios. Y le decimos, ¿es verdad tú existes? ¿En verdad me estás haciendo pasar por eso? Y es válido, como ser humano es súper válido. Lo importante es poder levantarnos de allí. Es como cuando un niño está haciendo una pataleta. Se le va a pasar y va a seguir adelante. ¿Qué pasó después de ese segundo in vitro? Ya, al final, pues ahí como que dijimos, nada, yo recuerdo haberle dicho a Simon, mira, yo no quiero hacer más nada, estoy agotada física, mental, espiritualmente, no quiero saber más nada. Eso fue finales de junio. Y en agosto tuve una falta. Y recuerdo, nunca olvidaré, me hice la prueba y me salió positiva la prueba y dije, ¿qué hago? Porque tenía como temor de decirle a Simon, mira, estoy otra vez embarazada, si lo pierdo, ¿qué hago? Y recuerdo que la primera persona que le escribí fue Jorge. Le mandé una foto, le dije, Jorge, me está pasando esto. Me dijo, vente ya. Nunca lo voy a olvidar. Y decía, ¿qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo a Simon? Al final se lo dije y fuimos los dos. Y bueno, y ahí está nuestra princesa. De forma natural, por milagro de Dios. Ya. ¿Cómo lo superaron? Mira, en ese proceso, Gaby, que menciona el tema de Jorge, que para mí, bueno, desde que lo conocemos, en ese proceso, Jorge, por ejemplo, si lo medimos a nivel de que era el médico, todo el proceso de su parte siempre fue de mucha empatía, que era la palabra que mencioné antes. Hicimos buen match desde el principio, tuvimos buena comunicación y el proceso no era como, bueno, este es mi trabajo, yo monetizo por eso, yo necesito llevar a cabo un proceso de fertilización y estos son mis pacientes. El proceso siempre fue desde un punto de vista de, independientemente de los resultados, yo los entiendo y comprendo a dónde quieren llegar y qué podemos hacer. Entonces, Porque para a ustedes les había superarlo, pasado. Entonces él sabía con qué se estaba sintiendo en ese Claro, momento. el Yo creo que eso acompañamiento profesional es vital. había una calidad humana importante desde Eso. la empatía, desde que nos identificáramos con los principios los unos de los otros y el cómo superarlo, o sea, tú misma lo dijiste, el después, el cómo superarlo, yo creo que a veces es el proceso más largo del cómo superarlo porque siempre todos esos cuestionamientos, esas heridas, eso que pasó va saliendo después Ya. de que Oye, pasó el proceso. el tercer embarazo, si no me equivoco en la cuenta, ¿cierto? Estuve como con 3 o 4 pérdidas, que eso como que aumentaba además Claro, ahí la es- infertilidad ahí- más los abortos recurrentes. No, y a eso es a lo que quiero ir. Salió embarazada, iba pasando mes por mes, semana tras semana. ¿Y cómo se vivió el embarazo? Siempre tuve mucho miedo. A pesar de que no tuve como un embarazo comprometido por alguna patología, siempre fue miedo. Cada vez que íbamos al control era rezando porque existiera latido, porque no existiera ninguna patología en el bebé, porque no pasara nada. Recuerdo que como en el mes 4 o 5 hice un hematoma y estando sentada así me paré porque me iban a buscar, fui al baño y una hemorragia, que yo dije, otro aborto, perdí el bebé.
afortunadamente no, fue un hematoma que al final terminó como drenando, ¿Ya? pero igual fue el susto de la vida. Entonces uno no puedo decir que fue un embarazo tranquilo del todo porque siempre tienes como el temor de que algo va a pasar. Claro, venimos con todas esas secuelas. Oye, ya nos queda nada de tiempo allí y antes que nos vamos me gustaría invitarlos a que se suscriban a través de nuestras diferentes plataformas para que cuando así subamos algunos de nuestros episodios ustedes sean los primeros en que puedan escucharlo y puedan verlo y puedan disfrutar de estos testimonios. Y por supuesto que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Como si fuese poco, aquí en este episodio le estamos dejando un link donde pueden descargar un ebook sobre temas de fertilidad realizado tanto por un equipo multidisciplinario, por el doctor Jorge Briceño, por nuestra psicóloga Yorgelis Herrera, también por nuestro community manager, que están dando tips y herramientas de cómo poder llevar este camino de la fertilidad y así puedan conocer un poquito más sobre ello. Llegó la nena. Una bendición. Llegó la nena y es como que la luz al final del arco iris después de todo este paso. ¿Existen los milagros? Sí, definitivamente para mí sí. ¿Para ti? Sí, o sea, el milagro es al final el resultado de la fe. Claro. Si tienes fe, sabes valorar que es un milagro, sabes valorar que es un pequeño detalle. ¿Ok? Y sí, pues la bendición o el milagro que tenemos allí es obviamente lo más importante de nuestras vidas. Bien. Oye, las cámaras son todas suyas. Allí están nuestros amigos para que ustedes le puedan decir esas palabras finales que le pueden recomendar a todas esas parejas que están pasando por este proceso, indiferentemente cuál sea el diagnóstico. Nada, yo creo que lo más importante siempre es como que escucha lo que dice tu corazón. Si quieres descansar porque te cansaste física, mental, espiritualmente, descansa. Pero si tu corazón te pide continuar, yo creo que no te detengas. Hay que tener siempre resiliencia, disciplina, tratar de buscar un equipo profesional que sea capaz de acompañarte más allá de lo que dice Simon, de que seas un paciente más. Que sepa cómo ir acompasando todo lo que sucede en ese camino y no perder la fe. Aunque sea muy oscuro, nunca es tan oscuro como antes de amanecer. Gracias. Entonces yo creo que eso, mucha fe y sí se puede. Gracias, Gaby. ¿Simon? Mira, yo para terminar y recordando el tema de cómo se vivió el embarazo, yo en ese sentido, y se lo digo a la parte de los hombres y las mujeres, yo fallé porque desde el punto de vista de que mi fortaleza se convirtió en mi enemigo, porque al querer ser tan fuerte para los procesos y al querer siempre estar bien, yo me distancié mucho del proceso emocional, me distancié mucho de quizás la necesidad de simplemente vivir el momento, el proceso, cada miedo, cada emoción, y simplemente estaba para generar respuestas y intenciones positivas. Pero me desconecté un poco del proceso. Y eso no es algo de lo cual yo me sienta cómodo y orgulloso. Entonces yo pienso que lo más importante en todos los procesos que tengamos es la comunicación. Siempre debemos estar comunicados, siempre debemos entender cuáles son las necesidades de la pareja, el uno y el otro. ¿Qué necesitan para estar bien, para ser felices, para que si se nos da lo que tanto anhelamos, realmente estemos al nivel de que esa bendición luego sea nuestro motivo o nuestro motor y la única forma que logramos que todo eso llegue a buen puerto es con la comunicación. Creo que Totalmente. es el vehículo más importante para las parejas y va desde hablarse hasta drenar sobre las cosas que están sintiendo. Y el don de escuchar el uno y el otro de forma recíproca es la mejor clave que le puedo dar a cada persona que está pasando por ese proceso. Totalmente. Yo definitivamente necesitamos compañeros y compañeras que sean humanas. Que sepamos que conozcamos lo que está sintiendo y lo que está padeciendo. Si bien es cierto, necesitamos un apoyo, no necesitamos a alguien que no esté sintiendo, sino que sea empático en esto. Gracias nuevamente. Se nos hizo cortito el tiempo. Sí, pasó muy rápido. Pasó fugaz, pasó volando. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que de corazón, de verdad, que esto que le hemos conversado el día de hoy, ustedes
sea de bendición para sus hogares y pueda ser ese toque de esperanza que están necesitando en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Que Dios les bendiga.